Nuestro invitado de hoy nació el 19 de noviembre de 1971. Tiempos de Lanuse presidente y de Central ganando su primer campeonato. Sin embargo, el hombre en cuestión, como hincha de Newell's, vio a su equipo campeón en 6 oportunidades. Igualmente, no viene a hablar de fútbol. Hoy la contracara de Pablo Hapkin. Pablo, un gusto, gracias por estar. Un gusto el mío, por favor. Lo contamos en la apertura, 19 de noviembre del 71, es decir, gobernaba Lanuse en la Argentina, una Argentina que soñaba con la vuelta de Perón, y Hapkin zafó por un mes, o ya tenía un mes, recibiendo el primer dolor futbolístico, sería. Sí, no lo percibí en ese momento, pero sí. ¿Quién es Pablo Hapkin? Mira, alguien que de muy chico se apasionó con la política, ¿no? Creo que esa es una definición inevitable. Después, en ese sentido, un apasionado. Después, alguien que cree que una de las características de esta ciudad más linda es que uno puede convivir con una cotidianidad muy sencilla, ¿no? Y creo que eso trato siempre de ejercerlo, de vivir la vida del club, bueno, ahora de la escuela de mis hijos, de transitar de forma muy aferrada prácticamente los mismos lugares, porque bueno, nunca me fui muy lejos de donde siempre viví, de mi paisaje, y bueno, creo que en ese sentido medio arraigado también. Pues es que a propósito de que sos un hombre futbolero, Ángel Capa fue compañero de Menotti, ayudante de Menotti en Peñarol, y una vez habla con un arquero histórico de Peñarol, Fernando Alves, y le pregunta: Fernando, dígame, ¿cómo son los uruguayos? Y él dijo: el uruguayo es política, playa, fútbol. Sí, bueno, y aquí hay río. Playa acá. Claro, acá estamos de frente al río de unos 30 años para acá, ¿no? Está buena la definición. Y lo otro es política y es fútbol. Sí. Y en esa primera juventud, pero muy pequeño, imagino que estaba la política en casa, ¿no? Sí, mira, mis abuelos, de un abuelo viejo, fue todavía recibidor de grano, mi abuelo Hapkin, digamos, pero que era un tipo que le gustaba mucho la política, ¿viste? Repetía discursos, era un poco radical, era admirador de había unos diputados socialistas que se llamaban Dickman, que eran medio del pueblo de él, de la zona de él, entonces también lo seguía. Y mi otro abuelo, toda la vida, hasta los 90 años, un militante muy duro del Partido Comunista. Claro. Que yo siempre cuento, nosotros todos los sábados al mediodía comíamos lo de mi abuelo Marcos, y cuando tenía 13 ya me hacía leer el diario del partido, que era claro. Pero en realidad antes nos regalaba una revista llamada Milla, que era como un Villiquen, pero soviético, que se editaba en español. Claro. Siempre lamento mucho no haberlos guardado, porque estoy seguro que si lo lees ahora debe haber tenido una bajada de línea terrible. Impresionante. Entonces siempre que llegábamos el sábado te entregaba el Milla. Así que sí, y mis viejos en su época, bueno, mis viejos muy de la facultad en los 60, claro, y con alguna militancia también. Sí, la política siempre, y además, ten en cuenta que yo viví mucho lo que fue la vuelta a la democracia, porque la primavera del 83, 84, yo empecé en la secundaria en el 85, entonces sí, eso también estuvo presente. Los primeros actos políticos en el 82, 83 que mis viejos me llevaron. Bueno. Claro. ¿Tu abuelo, afiliado al Partido Comunista, vivió la dictadura? Sí, vivió. Mi abuelo murió en el 2009. Mirá. Así que murió con 90 años. Para muchos dicen que tener el carnet era una posibilidad de no ser tan perseguido, bueno, en algunos casos. Mi abuelo participó mucho en el movimiento cooperativo, la pasaron mal con eso, pero a la vez él era presidente de la Caja de Crédito, Rosario, entonces tenía un lugar muy visible también, supongo que eso pero me acuerdo, por ejemplo, bueno, esconder los libros, eso, que yo era chiquito, y me acuerdo también un hermano de mi mamá, que después murió muy joven, pero por un aneurisma, que un día le tocaron el timbre en la casa de mi abuelo diciéndole que lo habían detenido y que había fallecido en un enfrentamiento, y en realidad fue un error. Claro. O sea que no, estuvo, por lo menos en el caso de él, fue complicado eso, sobre todo por mi tío. Y después de chico también el deporte. Yo también de muy chiquito jugué toda mi vida al básquet, entonces también era Claro. No era el fútbol en ese caso, era el básquet. Claro. Me quedé con el otro abuelo que repetía discursos. La política ha perdido eso también. En parte ha perdido buena calidad retórica para que después el seguidor pueda repetir eso.
y es como que se banalizaron algunas cosas, ¿no? Sí. También. Cambió mucho, hay menos tiempo, menos espacio para la argumentación. Yo siempre digo, las redes sociales también anulan mucho el argumento, porque en definitiva es casi una guerra donde lo que se hace es descalificar al otro más que escuchar sus argumentos. Y a lo mejor en nuestro caso siempre fue muy linda la etapa de la militancia universitaria, la etapa de asamblea, los 90, que fue el periodo que a mí me tocó transitar la universidad, eran momentos de mucha actividad, de mucho debate político. Esa es una escuela que, no sé hoy cómo se viera, pues yo también me niego, viste que cuando uno pasa por un lugar se cree que todo tiempo pasado era el ideal. Yo pienso que hoy debe haber con las mismas características, pero con otras formas, ¿no? Y siendo un hombre muy joven, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas superando esa barrera de decir, bueno, esta idea, este concepto de, no, en mi época, viste que te hablan de la época como diciendo, pero que no vivís ahora? Sí. Diga, ¿en qué tiempo te diste cuenta que superaste un tiempo? Que ya sos un hombre de otra etapa generacional en la política. Yo pienso que cuando nacen tus hijos, primero, ¿no? ¿Sí? En lo personal. Me parece que ese es un cruce en la vida donde además todo lo que es el ego se traslada, ¿no? El narcisismo, todo lo que vos... Yo siempre digo lo mismo, yo tuve mucho tiempo mucha angustia de muerte. Para mí ese era un tema muy complicado. Hasta que nacen tus hijos. Cuando nacen tus hijos... ¿Filosóficamente? Sí, filosóficamente y emocionalmente. Cuando nacen tus hijos es como que ya pones todo ahí, ¿no? Creo que ese es un quiebre. ¿No se amplía el miedo? Digo, Se amplía a otros. Claro, por eso. Se amplía a otros, claro. Se traslada. Y en términos de lo político, no, cuando vos estás toda tu vida participando, bueno, vas ocupando a lo mejor distintas funciones, pero no sé si hay un momento en que lo sentís así. A lo mejor esta experiencia, que es la primera experiencia ejecutiva en un cargo local, sí te marca una diferencia. Y después te digo la verdad, como momento emocional fuerte, el día que asumí de diputado nacional, que me acuerdo fueron mis viejos, y entrar a ese recinto la primera vez y jurar ahí es fuerte. Porque ahí sí tenés muchas imágenes de la historia. Claro. Sí. Tengo un mensaje, yo te contaba de mi abuelo, mi papá tiene un hermano que tiene 12 años más que él, mi tío Chelo, que es muy apasionado también de la política, él viene más del peronismo. Y me mandó un mensaje ese día refiriéndose a lo que sentiría mi abuelo de verme sentado ahí. Claro. Y, bueno, eso me lo mandó, yo estaba ahí adentro y... Bueno, aflojó todo. Sí, aflojó todo, claro. Te agarra el arribo de la democracia con casi 12, 13 años. 12, 13 años, sí. Y hay un personaje muy fuerte con esto de la retórica y de la palabra, esa imagen de Alfonsín, esos discursos que son en un tiempo ya impensado, ¿no? De tener tanta gente en un cierre de campaña. Hoy ha cambiado todo ese aspecto. Esos discursos, esas palabras, esa manera de comunicar, ¿te llegaron en ese momento o después? Me llegaron y para siempre. Mira, el primer discurso que yo escuché a Alfonsín fue un acto en Plaza Montenegro, en ese momento era Plaza Pinasco, y debe haber habido 1.500 personas. Año 82, era la campaña para la interna radical. Claro, que no arranca con mucha fuerza Alfonsín, aparte. No, era un acto, te digo la verdad. Sí. Me acuerdo además que se largó a llover, y mucha gente se refugiaba en el palco, un acto muy chico. Claro. Y ahí lo escuché por primera vez. Fui con mi viejo, ¿no? Me llevó mi viejo. Y bueno, después el monumento, al año fue el monumento, que era una explosión, claro. Impresionante. Y bueno, para mí sí, yo creo que, siempre digo, el gran acercamiento nuestro a la política fue el viejo, y después a mí me tocó en el transcurso de la vida compartir mucho con él, porque primero una vez lo declaramos honoris causa en la universidad, y como yo había hecho la propuesta, en la ceremonia terminé siendo el padrino de la ceremonia que le dimos el honor, y entonces siempre se acordaba y se reía, decía, mira el padrino joven que tengo. Y después cuando yo presidí la Junta Radical, él presidía el radicalismo, entonces estaba todos los días. Así que, sin duda, la gran marca, ¿no? En términos políticos, el padre que todos tuvimos, ¿no? Cuando escuchás a Sanz, no reconociendo que Alfonsín tenía mucha claridad en lo conceptual de la posición de una persona como Macri, por ejemplo, y negando esa parte de la historia, dicho en palabras y en materiales hasta periodísticos. ¿Qué te genera la posición del radicalismo, de este radicalismo? No la comparto, creo que se arriesga toda una historia, porque además está muy claro que hay un problema de concepción y hay un problema también de perfil, de identidad. Yo soy muy respetuoso porque al haberme ido al radicalismo no me gusta opinar, me refiero a opinar en términos de que creo que es un debate que el propio radicalismo deberá darse.
Pero creo que paga caro el radicalismo esa discusión, digamos, ¿no? Nosotros, la verdad que había otra alternativa, esa es mi impresión, y creo que el radicalismo hubiera aportado mucho a otra alternativa, y que se juega el resto en algo que a mi entender no tiene un destino cierto para... Claro. Aun si le fuera, entre comillas, bien, está claro que tampoco eso le va a garantizar ninguna cuestión de preponderancia al radicalismo. Claro. Y mucho más con un Alfonsín muriendo muy, si se quiere, si se entiende la idea, muy cómodamente volcado hacia esa izquierda del propio partido. Bueno, porque él siempre puso en tensión claro. el origen, el rol histórico del partido en esa etapa, ¿no? Y por eso digo, a mí no me gusta usar digamos, un imponderable que es qué hubiera dicho en este momento, pero bueno, hay discursos, hay palabras, estoy seguro que no hubiera... Yo lo vi sufrir mucho lo que fue el gobierno de la Alianza. Ese momento me tocó compartirlo con él. Claro. Y evidentemente no hubiera sido la posición de él. Pero bueno, son otros tiempos también, ¿no? También los liderazgos son finitos en términos humanos. Yo pienso que Alfonsín marcó otra cosa, ¿no? También es difícil asimilar hoy liderazgos de ese tipo, sí. Porque eran realmente muy disruptivos a la media claro. política. Eso claro. indudablemente fue así en Don Raúl. Hacemos una pausa en la noche de Contracara, aquí en Somos Rosario, hoy con Pablo Hapkin. En Melín Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quien Spa. Comunicate al 03465 420 362. www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melín Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. Con Planauto te podés ganar un Ford Ka 0 kilómetro. Participá gratis. Ingresa a www.planauto.com.ar, elegí uno de nuestros planes que te interese, completa tus datos y los de un amigo y listo, ya estás participando. Planauto, cumplimos sueños. Estamos compartiendo la noche de Contracara con Pablo Hapkin. Pablo, hablábamos un poco de esa familia política, de los abuelos. ¿Hay un momento clave que te dispara a decir, bueno, más allá de lo que voy a estudiar, voy por la política? ¿Hay un momento que lo tenés, que lo recordás como el momento bisagra? Sí, lo que yo te contaba, ¿no? Haber vivido toda esa primavera democrática, las lecturas que hay en tu casa, porque mis viejos escuchando Neruda o leyendo la revista Humor, cierta precocidad. Yo además veraneaba en un lugar llamado Residencia, que se llama Residencia Cooperativa de Turismo, que era un lugar muy ligado al Instituto Movilizador. Claro, claro. Y se discutía mucho de política ahí. Claro, claro. Aún en la dictadura. Mira. Y entonces yo ya lo tenía, de algún modo me motivaba mucho, y el día que empecé la escuela secundaria, yo entré al Superior de Comercio, una escuela de la universidad, y a la semana ya hubo elección de delegados y empecé como delegado de curso a la semana. O sea que te diría, al inicio de la escuela secundaria para mí fue el momento de lo que a lo mejor era un deseo anterior, bueno, canalizarlo, con todo lo lindo que también tenía esa etapa, porque no eran listas partidarias, eran movimientos plurales, discusiones sobre el uniforme o sobre la forma de evaluar las trimestrales, me acuerdo en el colegio. Y en un colegio que lo vivía mucho y donde además la dictadura fue muy pesada, un colegio con muchos estudiantes desaparecidos, y tardó en irse la dictadura de adentro del colegio. Entonces, te quiero decir, había un motivo de movilización de lucha bastante importante. Hace muy poco cumplió 100 años el Centro de Estudiantes del Superior, hicieron toda una actividad muy linda y bueno, uno pudo revivir lo que fue esa historia. ¿Temés que sean tiempos en donde se plantee la idea de volver a despolitizarnos? Si se quiere con otro estilo, banalizándola la política, es una manera también de
de sacarle réditos y lugares. No lo veo posible. Creo que es un momento también, Jesús, en que la política tiene que hacer un aprendizaje de incorporar causas cuyo origen de movilización ya no viene necesariamente de la política en sí misma, ¿no? Es decir, antes para nosotros era un relato general que resolvía de algún modo todo. Y eso sí creo que se terminó. Hoy hay mucha más complejidad en las cosas y probablemente no haya una solución. Claro. ¿No sabe a lo que le habla? Creo que hay un poco de una cierta navegar en la incertidumbre que es necesario en la política. Claro. Y creo también que los niveles de dogmatismo, aún en el sentido bueno que tenían esos grandes relatos abarcadores, hoy después terminan chocando contra realidades. Pero la política va a estar siempre, digamos, la política es lo que hace a la vida común y no creo que eso cambie, digamos, ¿no? Más allá, digo, sin entrar en lo que es la comunicación, y que es otro aspecto. Entonces creo que con sistemas de ideas más abiertos, pero con valores fuertes, siempre va a estar presente la política y probablemente sean tiempos más de coaliciones que de partidos fuertes y más de coaliciones no solo políticas, sino políticas y sociales, que de partidos fuertes. Me parece que eso también se está empezando a ver cada vez más fuerte. ¿Y la notás interpelada por el común? Sí. ¿Por la cotidianidad? Mira, hay una regla, Jesús, que los estados cada vez tienen... El mundo se ha vuelto bastante particular, ¿no? Porque antes, ¿cuál era el fin? Llegar al manejo del Estado y de algún modo con los recursos del Estado vos resolvías los problemas en la orientación que a vos te parecía. En el mundo hoy cada vez menos pasa por los estados, ¿no? Hay empresas que son más grandes que 100 estados juntos. Sí. Y eso genera una insatisfacción, porque el Estado sigue siendo el factor que equilibra o no en una sociedad. Y esa falta de respuesta, la gente se la factura de algún modo con razón a la política, o al funcionamiento, si querés, estatal. Y entonces aumenta el divorcio y aparecen fenómenos raros, ¿no? Trump, para dar un ejemplo. Entonces, sí, claro, hay enojo, hay indignación, hay a veces uso de esa indignación por determinados intereses, y la política va a tener que ser más imaginativa en cómo mediante la cercanía, a lo mejor mediante la resolución del problema cotidiano, va ganando consenso para otras peleas. Creo que ese es el gran desafío de hacer política en este tiempo. Sí, me quedé con el tema de la palabra. La política es como que ha perdido conocimiento del lenguaje de la calle, que le pide casi a gritos que de alguna manera pueda comprenderla para ayudarla. ¿Eso falta hoy por hoy? Sí, yo creo que no es solo un tema del lenguaje, sino de que encontrar canales. La política, hay una trampa que necesita una argumentación, necesita un recorrido, necesita construir una solución. Y estos son tiempos donde todo se descarta muy rápido, ¿no? A lo mejor la primera impresión la gente ya resolvió y quiere que le solucionen el problema. Y a veces también se alienta esa dinámica de decir, exijamos que nos solucione. Bueno, pero para solucionar este problema necesitamos recursos. Para tener más recursos hay que elegir de dónde los obtengo. Y elegir de dónde los obtengo nunca es neutro, a quién le saco y a quién le doy. Ese rol que el Estado lo sigue teniendo, los mercados, los medios, cada vez presionan en otro sentido. Claro. Y creo que eso, te vuelvo a decir, alimenta una indignación que aleja a la gente, la enoja con la política porque no encuentra respuesta. Entonces, aparecen propuestas políticas que reparten culpas, y como la sociedad de algún modo está esperando culpables, se generan retrocesos democráticos. Creo que ese es el gran riesgo que tienen las democracias hoy. Y las opiniones son cada vez más cortas, porque bueno, hoy, te vuelvo a insistir, ¿cuántos lugares vos tenés para tener esta charla, digamos, ¿no? O para decir, bueno, a ver, vayamos un poco a las causas más profundas de por qué se dan los problemas. ¿Cómo lo resolvés? Para mí, en el mano a mano, en la cercanía, en el territorio. Sí. Es medio quijotesco, si querés, pero creo, por eso a mi entender, siempre es más fuerte esa relación en los gobiernos locales, porque vos estás realmente más cerca y a medida que subís de nivel es cada vez más difícil. Claro. ¿Y cómo luchás? A ver, está el que dice, Hapkin va a ser concejal porque en 2 años es candidato a intendente por un frente que ha tenido, por una cuestión hasta de tiempo, desgastadas posiciones, pelearlo mucho más. ¿Cómo rompes con ese concepto de una buena parte de la calle hasta el que te va a elegir, para comprender que esto es día a día y que esto es ahora, acá, ya? Son etapas, digamos, ¿no? Jesús, en mi caso,
creo que hoy hay un debate en la ciudad que tiene que ver con los recursos y con cómo la ciudad no desaprovecha una oportunidad que tiene para resolver algunas cuestiones estructurales que después equilibran o no, y que creo que en la discusión de la ciudad hoy sobre los recursos están muy claras, y creo que para eso el Consejo tiene un rol que hay que cambiar, porque se ha convertido en un lugar donde prácticamente no se puede construir un acuerdo, y eso siempre es negativo. No la pluralidad, no exigir mayoría, hablo de tener un límite en el sentido de que no puede ser que no resuelvas nada, porque cuando vos no resolvés nada la gente va por todos, ¿no? Sí, claro. Entonces yo me encantaría, fui candidato a intendente, me encantaría hacerlo, pero hoy soy candidato a concejal porque creo que hay que lograr salir de esta lógica en la que ha entrado la política en la ciudad, que es una guerra de declaraciones, de mucha agresividad, de mucho título rimbombante, pero de poca solución concreta a la hora de ponerse de acuerdo. Y eso creo que es un tema a solucionar en el Consejo. Y en el medio de eso aparece Carrió encima, a propósito de palabras. Bueno, ahí tenés un estilo de que yo creo que es muy directo, ¿no? Si querés, hay cierta idea de la política porteña que es más de espectáculo que de trabajo en serio. Eso acá no funcionaba. Y yo aspiro a que no funcione. Y lo digo crudamente. Digamos, ¿Y te preguntaron mucho por Carrió, digo, por tu relación histórica? Es muy público también que, habiendo hecho un recorrido digamos, adentro de un mismo partido, nuestra posición de algún modo cuando fue lo de Cambiemos fue muy clara en no acompañar eso y en quedarnos en el frente, más allá de que si vos lo hubieras medido en términos de conveniencia, a lo mejor en ese momento hoy hubiera generado un buen resultado en el momento. Yo estoy cada vez más convencido que fue una buena decisión y si querés, permitime decirte que eso es una buena... A veces el contexto donde vos te criaste, donde recorriste toda tu vida, es un gran factor a la hora de evitar tentaciones incorrectas. Claro. Y no hablo solamente de la corrupción, te hablo también de las decisiones políticas. Como yo le decía a un amigo, vos podrías haber sido, uno me dijo, vos podrías ser intendente del PRO, sí, pero no hubiera podido ir a comer a la casa de mis viejos. Mi mamá no me hubiera hablado un año, creo. Y vos, aunque parezca una broma, yo creo que hay historias que a vos te condicionan, porque vos te encontrás con la misma gente. Creo que esa lógica de la política se pierde cuando se vuelve impersonal, ¿no? Cuando toda la política la ves atrás de un estudio de televisión. Y lo digo aún en el caso de Carrió, cuando vos ya, en vez de luchar por tus ideas, pero con si querés, la contención que a vos te da tener que verle la cara a gente que vos sabés que te va a estar evaluando en función de tu historia, prácticamente pasás a ser parte del espectáculo televisivo, ¿no? Claro. Y bueno, el espectáculo televisivo es fugaz, rápido, de algún modo los costos se pagan de otra manera y se vuelve impersonal. Yo por eso creo que en eso en Rosario lo tenemos que defender, porque a la ciudad eso le ha hecho bien. Mirá, vos mirá cualquier dirigente, yo siempre lo mismo, los intendentes de la democracia hasta acá, cada uno le puso algo. Sí. Cuando Saizaga el problema lo tuvo más por el fútbol que por la política. Caballero, vos podés tener diferencias o no, ¿quién le va a levantar el dedo diciendo que es una persona que podés estar en contra de algunas decisiones políticas? Pero lo pienso lo mismo de Wiener, lo mismo de Lifchitz, lo mismo de Mónica, aún con las diferencias. Creo que ese capital que tiene la ciudad que te lo da el hecho de que acá creemos que nos conocemos todos, hay que preservarlo. Y me parece que eso también es importante en esta etapa política, no comprar esta idea de las falsas grietas, del ataque rimbombante, de venir a decir cualquier cosa de cualquiera, porque total eso genera un título periodístico de impacto, y darle un poco más de valor a lo que después necesitas para construir. Sí, claro, por eso pensaba en el mega show rompiendo con la idea política, no con politizarnos en el debate. Es la política intratables. Sí. Entonces, a mí una vez me habían invitado, yo era diputado nacional, y entonces cuando me invitaron no fui, porque el chico que manejaba prensa, que nos invitaba, me dijo, mirá, para ir ahí es muy simple, hay una medición minuto a minuto, tenés que gritar y pelearte. Si vos no gritas y pelearte, no te dan el micrófono. Qué mal se llevan con el silencio, ¿no? Claro, porque no hay silencio. Ni hay moderación, ni hay argumento tampoco. O sea, en ese momento tendría que haber ido y pelearme con Brancatelli, porque se suponía que yo era opositor y él oficialista. Y el juego es ese, y te invitan o no de nuevo en función de cómo rinden. No digo que es de hecho, una regla legítima, pero... Recuerdo un conductor que les gritó diciendo, cállense que no se entiende nada cuando dicen, y cuando empezaron a hablar seriamente cada uno, dijo, bueno, ahora se entiende todo, así que griten. Es así. Bueno, por eso te digo, en eso te subís o no te subís, digamos, ¿no? Y creo que acá no es así. Y la verdad que yo creo que le hace bien que no sea así,
eso a la ciudad, porque te vuelvo a insistir, la gente a lo mejor no lo percibe porque está enojada y quiere una cosa más efectista, pero ¿a quién le solucionas un problema así? Yo no conozco nadie que pueda solucionar un problema, digamos, a los gritos con otros sin poder ponerse de acuerdo en nada. Creo que eso hay que evitarlo y creo que... Mira, yo doy el ejemplo ahora que estamos reclamando esta deuda con la nación, Sí. ¿no? El día que Wiener llevó el recurso, estaban al lado de él el ex gobernador Obey y el ex gobernador Reutemann. No se llevaban para nada bien, ninguno de los tres, te diría, sí. me animaría a decirte. Pero fueron los tres. Y no fue casual que después fue la primera provincia que ganó ese fallo. Y ahora, el otro día que el gobernador Lifchit presentó la propuesta, estaban todos, realmente prácticamente todo el espectro político de Santa Fe acompañándolo. Eso no sé si se da en otro lado. Y esas cosas hay que defenderlas, porque eso después a la gente, atrás de eso está solucionar o no problemas reales de gente que si no se lo solucionás vos, queda abajo del camino, porque nos pasa con estos temas ahora cuando discutimos, charlábamos recién antes de entrar con el tema pensiones y discapacidad, Sí. hay lugares donde si vos, hay mucha gente que depende solo de la decisión que el Estado tome, que la política tome, y depende mucho más que otros de esa decisión. Entonces, si vos no lo tenés presente, no es neutro el efecto de eso, ¿no? Y la Argentina lo vio mucho en los 90 y lo estamos pagando todavía hoy. Pablo Hapkin, muchas Un gracias. gusto, al contrario, muchas gracias a vos. La noche de Contracara, en este caso, la Contracara de Pablo Hapkin. Buena semana, muchas gracias. Chau, chau.